medio de una ciudad risueña y soñadora. Aquella Caracas de los techos rojos que brinda oportunidades para despertar y materializar los sueños que alguna vez imaginamos. Desde esta butaca, me recuerdo pintándola, me llamó el Joe Cusati, directivo del Deportivo Italia. Me llamó, bajé hasta allá y desde abajo me dijo, mira, Pedro Caña, mañana necesito que te traigas ropa de fútbol, zapatos, si tienes tus chores que vas a probar con el Italia. Ya hablé con la directiva, los nervios, igual como todo ser humano, pero una emoción total que, bueno, esa noche casi ni duermo. Hablé con el maestro de la obra y me dijo, no, tranquilo, chamo, vaya a entrenar, que eso es lo que le gusta a usted. Si unificamos posiciones, vamos a darnos cuenta que sin deporte no hay cultura y sin cultura no hay deporte, viceversa. Por eso es que Pedro Caña, protagonista de este documental, ha dado lo mejor entre lo mejor y sigue entre nosotros. José Luis Vargas también nos representó a nivel internacional, dio lo mejor entre lo mejor. Carlos Hernández, los hermanos Topocho, esa cantera de futbolistas que pasaron por acá, por tierra de la parroquia San Agustín, y este servidor también que jugué fútbol, antes de entrar en la cultura, jugué fútbol primeramente. Mi trayectoria fue 100% en la UCB, en la cual desarrollé mi trayectoria futbolística. De ahí, ¿verdad?, tenía ese feedback con la cultura que vengo desarrollando a través de 35 años. Durante la 9ª edición de la Copa del Mundo, que se disputó en México en el año 1970, vio desfilar a importantes referentes como Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Rey Pelé, contagiándose así con la fiebre del fútbol. Había un señor que de nombre, nosotros le pusimos el nombre de Garrincha. Él era el que nos traía balones, zapatos, ropa para que nosotros nos mantuviéramos jugando ahí en la cancha de honor, porque él era un fiebrúo. En esa época un fiebrúo y nos mantenía todos los chamos porque el mundo de él era el fútbol. Nosotros vivimos eso con ese señor que decíamos, mira, esto es, o sea, se nos metía en la sangre. Fue un ejemplo. Como un padre, como lo fue el profesor Manuel Plasencia, que en sus comentarios dijo que me ayudó mucho, pues. Hablar de fútbol en este escenario es agradable para los que hemos tenido la suerte de pasar por aquí y conseguirnos hoy con gente del ayer, con gente como Pedrito Caña, que me trae muchos recuerdos del Deportivo Italia, que comenzaron su carrera deportiva aquí en este estadio olímpico de la ciudad universitaria. Básicamente el fútbol lo trajeron los españoles, los italianos, los portugueses y los canarios, y formaron aquellos grandes equipos, la Unión Deportiva Canarias, el Deportivo Italia, el Deportivo Galicia, el Deportivo Portugués. Y ese fútbol de colonia se fue sembrándose en el país y era una competencia leal de todos los domingos, pero un buen nivel futbolístico.
prácticamente estaba prohibido jugar los venezolanos, era un fútbol de extranjeros, sin tener nada de chauvinismo ni nada que ver en contra de los extranjeros, todo lo contrario. Nos enseñaron mucho y nos dejaron muchas cosas, pero no había derecho a limitar tanto a los venezolanos. Y esa fue una etapa muy difícil, una guerra muy difícil de ganar. Yo recuerdo al Deportivo Lara, que ganó un campeonato y su alineación de titular eran todos extranjeros, los 11 jugadores extranjeros. Después vino el Valencia y estaba Varguitas en el arco como venezolano y los demás eran todos extranjeros. En Valencia, en el estado Carabobo, se creó un movimiento en todos los equipos, en todos los jugadores, donde no, lo que había que reglamentar era el extranjero. ¿Cuántos extranjeros? Venezolanos podía haber 20, pero ¿cuántos extranjeros? Entonces se limitó a 4 y a 5 extranjeros. Y eso fue una pelea hasta que se fueron imponiendo el talento nacional hasta llegar a hoy a la época de Salomón, a la época de Machís, a la época de que hay jugadores venezolanos en grandes ligas y en grandes equipos en el mundo. El fútbol ha progresado con muchísimo trabajo, con muchísimos inconvenientes, con muchísimos problemas, pero ha progresado el fútbol nuestro. Que pasaron por aquí los mejores jugadores del mundo, equipos grandes como el Real Madrid, el Barcelona, los equipos brasileños Botafogo, Santos, con el Rey Pelé. De Italia recuerdo el Milán, el Inter, la Roma, la Lazio, todos esos equipos pasaron por este estadio universitario. Dice con mucho sentido Pedro Ocaña, por aquí tendría que ser el templo de verdad, porque por aquí pasaron los mejores jugadores del mundo en su época, en los años 50, en los años 60. Era mi segunda casa. Me hice jugando en la cancha de honor, jugando la caimanera que se juega lunes, miércoles y viernes, todavía hace años. Era una cancha de tenis que era de arcilla y muchos de nosotros jugamos sin zapatos, pues, porque no teníamos. Y eso eran ampollas y aquello y el otro, pero siempre ahí encima de la cancha, hasta que después la convirtieron en fútbol sala. Y bueno, aquí hacíamos la vida. Estaba Pedrito Ocaña, estaba Néstor, después llegó Cheché, estaba Johnny Rodríguez, el marcador izquierdo del Deportivo Italia era él. Ese grupo de jugadores que formaban Willy Irigoyen, Iglesias Hernández, esos eran juveniles, estaban comenzando. Entonces venían algunos entrenamientos, pero ya el equipo de arriba estaba formado por 4 jugadores brasileños extranjeros, importados. Tenía esta clase de gente de la que te estoy hablando. Estaba Juan José Carrasquero, estaba Brazo Duro Sánchez, estaba Richard García, un argentino que vino de San Lorenzo de Almagro. Una cantidad de jugadores importantes que tuvimos para afrontar la Copa Venezuela, que fue lo que yo dirigí. Más o menos armamos la estructura del equipo y quedó armado para el próximo campeonato. Cuando terminó la Copa Venezuela entramos de segundo. Jugar con el Deportivo Italia como futbolista nacional es una experiencia tremenda, porque fue uno de los mejores equipos, ha sido uno de los mejores equipos del fútbol nacional. Nos tocó inaugurar con el local, con Colombia, y tenía un gran equipo Colombia. Venezuela también tenía un grupo de jugadores, pero fue una competencia difícil porque tuvimos que jugar con Colombia y había para aquella época, igual que hoy, mucha rivalidad entre Colombia y Venezuela. Y Venezuela clasificó de cuarto. Y clasificar de cuarto en América es extremadamente difícil. Después fue a las Olimpiadas y tiene la única participación, lamentablemente, hasta ahora la única participación olímpica en esa disciplina deportiva.
Aquí me encuentro en la cancha de Vallarriba, donde comencé mi proyecto y la escuela Vasco da Gama. Enseñarle los fundamentos básicos a los niños, lo cual allá en Brasil se trabaja mucho esos fundamentos desde la iniciación. Ya le dicen diente leche a los niños, como los que ven acá en el campo, a los niños más pequeños, pues. Y con la idea de traer cosas nuevas al fútbol venezolano, sobre todo a los niños. Nos dio unas enseñanzas en cuanto a valores en general, fundamentos del fútbol, una escuela y un profesor en cuanto a términos de fútbol avanzado para el tiempo. Fue la mentalidad que tuve siempre de inculcarle lo que vi y aprendí y me enseñaron en Brasil, en el Vasco da Gama de Brasil. Fueron captando la idea hasta que llegó el momento, dije, bueno, voy con los chamos a un torneo. Me inscribí aquí en el torneo de Zamora, en lo que era una categoría pre-B, la otra pre-A. Los primeros partidos como que era fuerte. Con el primer torneo que el equipo empezó, llegamos a la final y salíamos a practicar, como quien dice, lo que el profesor en los entrenamientos nos enseñaba, a jugar al fútbol que él nos enseñó como le enseñaron a él cuando jugó en el Vasco da Gama de Brasil. Muchos se quedaron por cuestiones de trabajo, de estudio, de lo que fue la iniciación de la escuela, como Cristian Suárez, Germán Sosa, Manuel Rodríguez, Jesús Rodríguez, Exxon Ocaña, que es el hijo mío. Fueron esos pilares, esos baluartes que yo enseñé y llegaron a ese nivel, pues. Y después vinieron los que sí lograron y llegaron a ser profesionales, como Eder Espinosa, Jefferson Meinen, Javier García, que recién se retiró, creo que este año, tuvo su chance en la selección nacional y lo hizo muy bien. Le enseñé mucho. Y nada, el muchacho tenía un crecimiento y una enseñanza ya desde pequeño, ya traía toda esa cuestión, lo que digo yo, ese oficio acumulado. Rivales que le tiraban y patadas y los jalones y que no podían con él. De verdad que verlo era impresionante. Llegó a ser figura del Caracas, figura de nuestra selección vinotinto, Ronald Vargas. De hecho, la primera victoria que tenemos contra Brasil, contra el monstruo de América y del mundo, fue una jugada inolvidable, un golazo de Ronald Vargas, que nos dio esa victoria, esa satisfacción inmensa, grande. Y después todo lo que nos dejó en su participación con la Vinotinto. Fuimos amantes instantáneos de la selección, puesto que éramos producto de uno de los jugadores de la selección nacional, uno de los mejores exponentes de fútbol a nivel nacional en su época, y por supuesto ya nosotros lo teníamos como ídolo. No conseguía un sitio donde yo me sintiera cómodo jugando, donde se priorizara la buena técnica, donde se priorizara el trabajo colectivo, donde hubiese buen pie. Y eso se priorizó siempre en Vasco da Gama. Construimos un equipo donde la prioridad era tener buen trato con la pelota. Era saber cómo correr, saber cómo patear, cómo pasar el balón, cómo levantar la cara. Hoy en día podemos adaptar la física, pero el jugador prioritariamente tiene que tener buena técnica, buena táctica. Y eso yo lo vi en Vasco, tuve la oportunidad de jugar contra Pedro cuando yo tenía 15, 16 años, y todavía, a pesar de que era un hombre ya de categoría máster o como se llama generalmente veterano, se veía el buen pie y la calidad de juego. Ese lateral que sube y ataca, ese lateral que llega por fuera y hace una diagonal y encara el arco. Ese lateral que se ve hoy en día presente en el fútbol moderno, que antes no se estilaba. Entonces, bueno, eso es lo que hacia donde yo quisiera llevar tu trabajo, profe.
mantener ese ambiente de cohesión familiar. Yo me separo de Vasco, pero no por problemas, sino porque ahora yo también quiero crecer. Y aquello que en otros sitios se interpreta como una problemática, oye, fulano se fue, aquí no funciona de esa manera. Mira, ahora no somos un equipo de 20 jugadores, ahora somos 40. ¿Por qué? Porque